Hoy, en Luces y Sombras de la Antigüedad, hablaremos de una gran luz que nos llega desde el Neolítico, hace 12.000 años. El primer complejo urbano, en el centro de la península de Anatolia, que contradice todas las suposiciones de la historia oficial. Se trata de Çatalhöyük. Nos han convencido de que la guerra, la desigualdad y la jerarquía son instintos naturales en el ser humano. Una mentira, como tantas hay, que se aprovecha de la tendencia humana a buscar explicaciones simples y a la necesidad de creer en algo, especialmente en momentos de angustia o ignorancia. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, formuló Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi. Para probar que es un gran invento, hoy nos remontaremos al período neolítico, alrededor de los años 10.000 a 7.500 a.C. en Oriente Medio, específicamente en la parte central de la península de Anatolia. Este período tiene su proceso de avances, como las evidencias de agricultura y ganadería, y artefactos y cerámica más perfeccionados. Mientras Europa seguía estancada en el Paleolítico, con una alimentación basada en la caza, pesca y recolección de vegetales silvestres, pero la pregunta es, ¿por qué en estos lugares avanzaron las sociedades humanas? Antes de contestar esta pregunta, nos situaremos en el mayor centro urbano de la antigüedad y tema central de este capítulo, Çatalhöyük. Çatalhöyük, un centro urbano de características que contradicen la mentira que planteamos al principio. Tuvo su apogeo, de acuerdo a los estudios arqueológicos, hacia el año 7500 a.C., llegando a albergar entre 6.000 y 10.000 personas. Es la primera sociedad totalmente organizada que desafía los conceptos sociales del siglo XXI, que desde el cuarto milenio anterior a nuestra era nos han repetido y hemos dado por sentados y verdaderos por la manipulación sociopolítica, para aleccionarnos y aceptar la sociedad de clases dominantes. En Çatalhöyük no existen espacios o edificios administrativos o religiosos. No hay casas más grandes o lujosas que otras. La primera sociedad que los humanos crearon fue igualitaria, sin clases sociales ni diferencias de género. Esto lo atestigua el hecho de que las mujeres, a diferencia de otros asentamientos a lo largo de la historia, no padecían de desnutrición. Su grado alimentario era igual al de los hombres. Çatalhöyük demostró que el código del ADN histórico de la guerra crónica puede ser silenciado. Sus casas estaban pegadas y la entrada era por el techo, por lo que sus calles eran también los techos. Sus habitantes no necesitaban murallas. Lo más crucial, silenciaron el código de la clase social. Cada casa era una unidad autónoma, una pequeña granja, con su propio espacio de cocina, almacenamiento y algo muy importante, su propio altar. No existía un centro de culto, ni sacerdotes que monopolizaran la fe. Las creencias espirituales y religiosas eran una práctica íntima y familiar. Regresando a la pregunta, ¿por qué en este espacio geográfico, el gran centro de la actividad humana, desde el 10.000 o 12.000 a.C., fueron las estepas euroasiáticas, una zona de gran dinamismo, en la que coincidieron grupos migratorios y seminómadas, principalmente altaicos y urálicos. Aquí se comenzó a formar la civilización, el comercio y la integración, que darían vida a los posteriores grandes estados. La expansión de la cultura de Çatalhöyük abarca cientos de centros urbanos entre 10.000 a 6.500 a.C., de los más conocidos: Göbekli Tepe, Jericó, Harmon, Ain Ghazal, Damasco, Kirokitia y Shirogorokambos en Chipre, Nevalikori, Asilar, Uruk, Turak Tepe, Yarim Tepe y Tepesiak, que tendrán una importancia capital en el desarrollo de la historia. Sobresalen desde luego Uruk, donde dio comienzo en la historia oficial la revolución urbana en Sumeria, y Susa, la ciudad genética de lo que serían, siglos después, los imperios persas Parto y Medo. Pero de estos centros urbanos llama la atención especialmente Göbekli Tepe,
en donde se construyó el primer complejo religioso que ya advierte la presencia de un clero, rompiendo la armonía igualitaria. Pero fue intento fracasado. Sus propios habitantes enterraron el complejo y restauraron la equidad. Hacia el 4200 a.C., la influencia se expande por África, desde Ain Gaza, en la actual Gaza, llevando la tecnología de construcción urbana de adobes, influyendo en las antiguas culturas del delta del Nilo. Esta influencia se revela en las costumbres y enterramientos. Egipto evolucionó hacia lo que se llamó la cultura de los gnomos a lo largo del río Nilo, pero pronto surgieron los nomarcas, gobernantes de los gnomos, y hacia el 3600 a.C. comienzan las primeras guerras de conquista. Se crean alianzas entre nomarcas para que den comienzo a los reinos del Alto y Bajo Egipto. La civilizada igualdad social sin clases de la primera cultura de Çatalhöyük estaba rota. La edad de la barbarie daba comienzo. Durante 7000 años, el modelo social de igualdad, espiritualidad sin clero y participación pacífica de los habitantes de los centros urbanos había sido exitoso mucho más que la nueva dinámica aceptada hasta nuestros tiempos. Mientras en algunas partes del mundo se activaba el código de la violencia, el genocidio y las jerarquías, la influencia de Çatalhöyük pasaba a Europa, en la llamada cultura de las granjas, hasta llegar a los millares en el sur de Iberia. Desde un análisis de ADN histórico, los códigos de autoritarismo y misoginia estaban desactivados. Su deidad principal era la diosa madre o tierra madre, acompañada con dos figuras secundarias, un acompañante, del que evolucionarían los dioses masculinos, y un buitre, simbolizando la muerte. Incluso en la muerte, su código era la igualdad. Enterraban a sus muertos en el subsuelo de sus propias casas, integrando la vida y la memoria sin crear jerarquías funerarias. Su tótem de identidad, la cabeza de Uro, también se incorporaba al altar doméstico, con la figura de la diosa madre en el lugar preponderante. Çatalhöyük nos demuestra que la guerra y la desigualdad no son parte de la naturaleza humana por sí mismas. Çatalhöyük nos da esperanza, la esperanza de que podemos silenciar esos códigos hoy. Su legado es una prueba de epigenética social. Podemos activar la igualdad y la horizontalidad con nuestra voluntad. En nuestro próximo video veremos el contraste con la fuerza individual. Ragnar Lodbrok, el mito que activó el código de la audacia vikinga. No te lo pierdas en Luces y Sombras de la Antigüedad. Soy Aldo Sánchez y recuerda que la libertad es el secreto de la felicidad y la valentía el de la libertad.